Buenas tardes a todos, espero estén bien. Am, Les habla Luis Morelos, disculpen por a lo mejor mi voz, pero recientemente por los cambios de temperatura, ahí la garganta ya estaba dando de sí. Am, Vamos a comenzar este webinar, el ciclo de la pérdida. Cualquier pregunta que tengan durante este tiempo, por favor no duden en escribirla. Este webinar es más que nada, más que hablar de cuestión técnica, es más que nada entender ciertas percepciones, porque una de las cosas más importantes en el trading es, al final del día, la confianza que usted tiene en hacer lo que está haciendo, que es básicamente hacer trading. Ahora, comenzando este webinar, me gustaría hablar de cuatro puntos importantes. Básicamente cuatro percepciones que hay dentro del mercado muy comunes, muchos de ustedes ya las conocen, a lo mejor va a empezar a pensar un poco más en ellas. La primera es remover las emociones, es decir, ¿qué significa esto? Regularmente como operadores llegamos al mercado y empezamos a aprender, empezamos a escuchar, no sé, diferentes percepciones, webinars, y una de las conclusiones, leemos libros, y una de las conclusiones bastante lógicas es que tenemos que remover las emociones de nuestro trading. Es decir, lo que significa que usted no debe prácticamente, o sea, pero la percepción, es decir, nosotros debemos controlar nuestras emociones, pero mucha de la percepción es que prácticamente no debe sentir nada cuando gana ni cuando pierde. Pero la realidad es que es imposible quitar completamente las emociones en lo que es el trading. De hecho, las emociones muchas veces son necesarias, ya que si se removieran totalmente, ¿dónde quedaría la emoción que hace que lógicamente sigamos haciendo lo que nos gusta, en este caso, pues el trading? Entonces, empezamos con ese punto, ¿no? La percepción de totalmente tengo que ser un robot, no tengo que sentir nada, es válida, es lógica, pero también tiene su flexibilidad ahí. La otra es sistemas o estrategias mecánicas. Es decir, tener un sistema que automáticamente realice operaciones por mí o que me dé entradas y yo hacer las operaciones, eh, es decir, el robot o el sistema da las entradas por sí solo, o yo simplemente sigo la señal y entro a las operaciones con un riesgo específico y una ganancia específica. Esa es otra percepción, ¿no? Que el trading debería ser de esa manera. Ahora, número 3, las habilidades de análisis técnico. Es decir, entre más sepa de análisis técnico, mejores decisiones tomará. Lógicamente al tomar mejores decisiones, mejores ganancias tendrá y así como una predicción de dónde va a ir el mercado. De esta manera se piensa que va a ser consistente entonces siguiendo ese movimiento del mercado y por lo tanto esto se va a reflejar en sus ganancias consistentes. ¿Okay? Número 4 es un sistema personal, ¿qué quiere decir? Que es considerado como una forma en que personalmente se digiere el riesgo, que regularmente integra lo que usted percibe del mercado debido a su creencia como lo que usted considera amenazante o no amenazante. Esto suena bastante lógico, pero si este sistema o estrategia personal, en lugar de ser una constitución personal, está basado en las primeras tres percepciones, regularmente usted quedará atrapado en lo que es el ciclo de la pérdida que vamos a revisar en un momento más. Okay, entonces, tomen en cuenta esos cuatro puntos, estas percepciones, ¿no? Lo que se escucha, remover las emociones, tiene que tener un sistema mecánico, habilidades de análisis técnico, sistema personal, ¿no? Eso es algo muy resonante que ya está dentro de un sistema de muchas veces de aprendizaje. A veces es simplemente diferente, pero es lo mismo. O sea, a lo mejor diferentes nombres, diferentes a lo mejor formas de presentarlo, pero es prácticamente la misma secuencia. Ah, Ahora, ¿qué es lo que me refiero con el ciclo de la pérdida? Vamos a estudiar esto detenidamente ya con lo que hemos mencionado de las cuatro fases o percepciones. Usted primero desarrolla una estrategia utilizando algunas medias móviles o algún otro indicador popular o no popular o combinación.
ya sea que a lo mejor cuando crucen, o cuando el mercado esté arriba o debajo de ellas, o rompimiento de líneas de tendencia, o rebote en retroceso 618, 786, el de Fibonacci, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, simplemente como lo vimos en la parte, en la 4, es simplemente como usted perciba el riesgo, es lo que usted va a empezar a utilizar y a lo mejor empezar a trabajar a crear una estrategia. A lo mejor va a empezar a copiar, a querer encontrar y copiar ciertas estrategias, pero después va a empezar a usted a tratar de maniobrar esas estrategias y tratar de encontrar una forma que usted, lógicamente, le confía a esa estrategia. Entonces pasamos a que dentro de ese círculo, por lo tanto, el desarrollo y la estrategia de que está desarrollando prácticamente van de la mano, junto con el tiempo de prueba, y luego pasamos al siguiente paso, el cual es que después de haber probado, primero, después de haber a lo mejor hecho backtesting, y después de haber hecho ese backtesting, a lo mejor lo prueba, ya que ese backtesting le arrojó a lo mejor ciertos resultados que le pudo cambiar, lo pudo optimizar, y entonces ya la empieza a operar en cuenta demo por cierto tiempo. ¿Qué significa esto? Que al operarla en cuenta demo, lógicamente lo que usted espera es que arroje ciertos resultados positivos, y que después de arrojar ciertos resultados positivos usted gane confianza en esa estrategia para entonces pasar a la cuenta real y entonces por lógica ya empezar a lógicamente esperar que tenga un retorno. ¿Okay? Entonces básicamente quiero que piensen en este ciclo. ¿Qué está pasando? Después de que ha tenido cierta, lo repito, y hago un paréntesis aquí, es decir, usted empieza a confiar en la estrategia, ¿ok? Entonces, la pregunta es, ¿en quién realmente está confiando? Está confiando en la estrategia, en lo que ha desarrollado basado en el pasado, ¿ok? Ahora, decide ya abrir esta cuenta. Ok, gracias. Parece que se cortó. Entonces, como decía, usted empieza a desarrollar esta estrategia, empieza a probarlas, tiene cierto éxito, ¿no? Ya empieza a confiar en la estrategia. Pero ¿qué pasa? Ya cuando lo lleva en cuenta real, después de cierto tiempo, pues empieza a fallar, ¿ok? Comienza la desconfianza, y una vez que esta desconfianza se da, pues ¿qué pasa? Usted comienza con el mismo proceso, pensará que tiene que parar de operar, y ¿qué pasa? Comienza de nuevo con el ciclo, desarrollo de estrategia, a lo mejor esta vez la optimiza, le cambia a lo mejor cierto parámetro, le ajusta el indicador, o le quita un indicador, le pone otro indicador, según su experiencia con la primera estrategia, a lo mejor lo que ha escuchado, lo que ha aprendido aquí y allá, etcétera, y ya empieza a hacer su estrategia, la empieza a optimizar de nuevo, ¿ok? Y el proceso se repite otra vez. Por lo tanto, usted únicamente está en un ciclo, que por eso se llama el ciclo de la pérdida, ya que de acuerdo a la percepción de la cual hemos hablado, usted cree que está cada vez más cerca de encontrar ese sistema de estrategia ganadora, que entre comillas es personalizado, ¿ok? Pero ahora la pregunta es, ¿cuánto puede tardar este proceso? He conocido personas que llevan ya más de 5 años tratando de salir de este ciclo. ¿Y qué es lo que realmente se está haciendo? Inocentemente, o inconscientemente más bien, está haciendo lo que Albert Einstein describió como insensatez. Está haciendo lo mismo una y otra vez y está esperando diferentes resultados. Y muchas veces no se da cuenta que lo único que está haciendo es, está desarrollando una estrategia, y es por eso que usted ve que hay muchas estrategias diferentes. Algunas ya las empiezan a dar gratis, otras no, etcétera. ¿Por qué? Porque se trata de esto, de desarrollar estrategia, buscar en el pasado y tratar de que funcione en el futuro. Realmente lo que está haciendo es yendo en este círculo una y otra vez. Parecería que se está haciendo algo distinto, pero realmente está yendo en el mismo círculo. Ahora, la pregunta es, ¿cómo es que salimos de ese círculo? ¿Ok? Aquí es algo muy importante que necesito, o cada trader necesita entender. El modelo de negocio de trading del market maker. ¿Ok? ¿Qué es lo que realmente está pasando? Tenemos que entender este negocio. No el negocio que nosotros vemos desde nuestra computadora hacia el gráfico,
¿ok? Ese es parte del negocio, pero no es todo el negocio. Los market makers, los grandes, ¿cuál es su motivación? La motivación es hacer lo que hacen es para hacer dinero. Simplemente, como cualquier negocio, necesitan crear un ingreso para continuar en el negocio. ¿Ok? Repetición, oferta de dinero. Quiere decir que por lógica deben de haber cierta repetición en la forma de hacer dinero como en cualquier otro negocio. Y en cualquier negocio lo que sustenta esa repetición es la oferta de dinero. Y tener un sistema, es decir, debe de haber un sistema o modelo, ya que en cualquier negocio debe haber una estructura o modelo de negocio, tal como en una compañía que ya sea que venda petróleo, software, alimentos, etcétera, siempre hay una estructura y modelo de negocio. ¿Ok? Entonces, por lo tanto, no se trata solo de ver un gráfico y analizarlo, sino también entender las motivaciones del negocio de los market makers. Entonces, esa es una de las claves más importantes que realmente va a poder ayudarles y de lo que vamos a estar hablando el día de hoy. Entonces, recuerden esto, motivación, repetición, sistema. Realmente el modelo de market maker es muy sencillo. De hecho, es tan sencillo que por eso pueden repetirlo una y otra vez. ¿Okay? Sí, pero al no entenderlo, lógicamente nosotros nos quedamos en el círculo y ellos simplemente siguen repitiendo ese patrón y básicamente ese negocio simple. Ahora, el modelo de negocio del market maker es bastante, como decía, es bastante sencillo, ya que de no serlo así sería muy difícil de repetirlo en algo tan complejo como el mercado. Aunque es sencillo, se necesita cierto tiempo y práctica para acoplarse a ese modelo de negocio. ¿Okay? Es básicamente acumulación, manipulación, liberación de ganancia. ¿Okay? Lógicamente de aquí se deriva todo lo que se enseña como de la tendencia esta amiga hasta que se rompe, a soportes, resistencias, las acumulaciones o áreas de consolidación, que a veces se ven ya sea en triángulos, a veces se ven en canales, a veces se ven en canales rectangulares, en canales alcistas, bajistas, etcétera. O sea, básicamente de ahí se deriva todo esto, pero realmente lo que es los grandes van a hacer es negocios, acumular, manipular, liberar la ganancia. ¿Ok? Entonces, el modelo de negocio, como les decía, es bastante sencillo. ¿Ok? Como ven aquí, por ejemplo, si observan este diagrama, vemos cómo el modelo está fuera de la lógica de la mayoría de los traders pequeños. Vemos cómo en su ciclo se vende cuando la mayoría está notando la tendencia alcista y se compra cuando la mayoría comienza a notar la tendencia bajista. ¿Okay? Ahora, al entender el modelo de negocio del market maker, no quiere decir que usted se va a volver un trader de que el mercado está yendo para arriba, voy a ir en contra, o se va a ir hacia abajo, voy a ir en contra. No, lógicamente tiene que, como les decía, acoplarse al negocio, pero entonces eso le va a ayudar a que sus creencias de cómo el mercado debería moverse según la teoría, entonces pueda adaptarse a lo que realmente es el negocio y entonces realmente tener una alerta de cómo el mercado funciona y hacerlo más simple quitando paradigmas, quitando cuestiones, bloqueos psicológicos, etcétera, etcétera. Entonces, como cualquier mercado, ¿ok? Si usted compra es porque alguien le vende o viceversa, si usted vende es porque hay un comprador. Entonces, por lo tanto, para que usted venda, ¿ok? Por lo tanto, es decir, para que exista esta transacción de venta necesita creer que hay una razón para vender o al revés, si compra es porque existe una razón para creer que tiene que comprar. Pero ya cuando entonces entendemos esa parte, nosotros los pequeños, si entonces entendemos que aquí está la razón para comprar, realmente quién está vendiendo, quién está haciendo esa parte, porque en el mercado todas las transacciones todas están básicamente empatadas. ¿Okay? Si hay una transacción de venta de cierto volumen debe haber una contraparte. Aunque a lo mejor esa contraparte sean diferentes números, a lo mejor el que está vendiendo sea uno, pero a lo mejor los que están comprando son varios. Pero básicamente tiene que haber un empate dentro del mercado. Eso pasa en cualquier mercado financiero. Entonces, el market maker, si él va a comprar, ¿okay? Si él ya tiene el plan, ya tiene la noción, lógicamente muchas cuestiones que tienen que ver con la posición en favoritismos. Entonces, tiene que ver quién va a vender.
Entonces todas las órdenes están empatadas y si el market maker va a vender, entonces ¿quién tiene que comprar? ¿Okay? Entonces debe haber esa creencia, esa manipulación de creencia de que el mercado va a ir hacia cierta dirección, ¿okay? O que va a seguir cierto patrón, o que va a seguir cierto movimiento para entonces se pueda hacer el ciclo de la acumulación, manipulación y entonces liberación del precio. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Uno no va a comenzar un negocio o a comprar un negocio sin saber todos los importantes detalles, ¿o sí? Es algo que les pregunto. O sea, alguien simplemente que quiera entrar a un negocio nada más va a entrar porque, mira, se va a enfocar en cuánto va a ganar, o realmente cómo va a hacer, cómo va a sobrevivir, cuál es el riesgo potencial y lógicamente cómo poder tener una ganancia de este negocio. Es por ejemplo, digamos que alguien quiere comprar un negocio de helados o a lo mejor, no sé, en Latinoamérica, pero aquí está muy de moda lo que es los frozen yogurt, que básicamente es como un helado de yogur congelado y le ponen fruta, entonces está muy de moda. Entonces, por ejemplo, alguien que quiera poner el negocio, nada más es saber cómo se hace el helado, sino también saber qué localidad va a estar el negocio, si esa localidad es buena, si hay competencias cercanas, si el negocio ha hecho dinero últimamente, etcétera, etcétera. Hay muchos otros factores que realmente son importantes antes de nada más venir y aprender a hacer análisis técnico. Entonces, por lo tanto, cuando solo vemos el trading como un modelo de negocio exterior, es decir, lo que se nos presenta en la pantalla de trading, solo estamos observando el negocio desde afuera, ¿ok? Pero no lo entendemos completamente. Por lo tanto, no se trata de solo saber interpretar el trading desde afuera, sino también saber cómo interactuar con el modelo de negocio de los grandes. Pero aún más importante es que al aprender a ver el movimiento del mercado, también con este modelo de negocio y poder verlo desde la perspectiva de los grandes, esa es una de las cosas más importantes que le ayudarán a tomar ventaja del mercado y quitarse muchos paradigmas para así lograr una alta confianza en sí mismo y su capacidad de hacer trading. ¿Okay? Entonces es importante, de esta manera usted logra una confianza en sí mismo, porque entonces ya conoce completamente el negocio y puede tomar decisiones y la confianza está basada en sí mismo. ¿Por qué? Porque ya está enfocado en una serie de acontecimientos repetitivos del mercado y no en una estrategia que vive del pasado y que depende del pasado y no toma en cuenta que al final del día el mercado es un negocio que los grandes mueven. No quiere decir que el negocio no funcione o que está manipulado y todo es una mentira, no. Pero si no lo entiende desde esa perspectiva, lo único que está haciendo es entrando en ese ciclo una y otra vez. No importa cuántas estrategias utilice, cuánto le haga. Si usted conoce a alguien que realmente haga dinero del trading, pregúnteles. Realmente el trading no es más que manejar su riesgo y constantemente esperar que el mercado haga ciertos comportamientos y no esperar ciertos específicos patrones. ¿Ok? Porque el mercado obviamente no siempre va a dar esa repetición de lo que nosotros esperamos que el mercado haga, sino de lo que conocemos que el mercado hace. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Hay dos caminos. Es el negocio del trading individual, el 95% que viene al mercado y dice, no, pues este es mi negocio, yo quiero dedicarme al trading porque pues, quiero vivir de esto, pues lo quiero ver como un negocio, etcétera, etcétera. Lo ven desde la fachada, ven el negocio como un trading individual. Es decir, volvemos a los 4 puntos del principio. Parecería por lógica que depende de usted realmente al hacer una diferencia, el cual sí es cierto, a ciencia cierta. Pero usted necesita entender el negocio porque entonces usted va a quedarse en el ciclo pensando de que es usted, que tiene que crear las emociones, que tiene que hacerlo más mecánico, que tiene que ser más disciplinado, tiene que estar en ese ciclo, pero al no entender el negocio simplemente lo único que está haciendo es yendo en círculos, una y otra vez. Entonces el 95% piensa que el trading es un negocio individual, que lo único que tengo que hacer es conocer lo que me enseñan, ver lo gráfico, conectar mis indicadores, crear mi propia estrategia personalizada y con eso, ¿no? Ser mecánico y operar y operar y operar. Lógicamente, no estoy diciendo que la forma de operar mecánica sea mala, pero cuando la mecánica está basada
en específicos movimientos y no en un acontecimiento repetitivo de la naturaleza del mercado, entonces ahí está la diferencia. Cuando realmente el otro camino, el 5%, entiende que el negocio no es un negocio individual. Nosotros simplemente tomamos parte del negocio del market maker, pero entendemos cómo ese modelo de negocio funciona, entonces podemos adaptarnos y entonces adaptar tanto nuestras creencias, igual la forma en que a lo mejor sí, observamos el mercado y lo hacemos más simple, pero entonces bajo este modelo, entonces ya no estamos atrapados dentro de ese círculo, porque la confianza viene de entender de la manera más simple el mercado y entonces tomar decisiones basadas en un riesgo consistente y entender que el mercado puede hacer lo que éste quiera, y aunque no sepamos exactamente dónde está el dinero, porque vamos a verlo en un momento más adelante. Ya que tenemos esta parte, o sea, que definimos la diferencia entre creer que es un negocio que yo tengo que aprender y ese es mi negocio, sino, y a la diferencia de entrar al negocio y saber que es de alguien más, pero que podemos ser parte de él, ¿ok? Y aprovechar ese negocio. Esa es una cosa muy importante de empezar la base. Ahora, por ejemplo, una configuración muy particular de lo que es el market maker. ¿Qué es lo que pasa? Hay una acumulación, la mayoría de la masa lo va a ver como, pues el mercado está con bajo volumen, bajo acumulación, regularmente van a operar estrategias de rompimiento, etcétera, etcétera, ¿no? Velas de decisión o a lo mejor un indicador que le da una divergencia, digo, hay muchas formas de hacerlo. Pero, básicamente, cuando se entiende desde el modelo de negocio, cuando se entienden los puntos y los porqués y los cuándos, el market maker está buscando esa acumulación. Entonces, no, ahora es importante entender, no quiere decir que cuando usted sepa el negocio y lo entiende y pueda acoplarse, usted va a ser un adivino y todo va a salir exactamente. No, lo único que es que psicológicamente le va a ayudar a estar más alerta y poder ser un trader consistente y no un trader que base su esperanza en algo fuera de lo que es de sí mismo. Entonces, la acumulación de órdenes de compra, es decir, si el market maker ya ha decidido, ¿okay?, comprar, va a acumular estas órdenes de compra. Entonces, va a crear la creencia de que el mercado va a ir a la baja. Por ejemplo, tenemos que hay un nivel importante de resistencia aquí, ya los osciladores están súper exhaustos, ya todo el mundo piensa que está sobrecomprado el mercado, etcétera. Entonces el mercado acumula, el mercado se empieza a mover hacia el sur, ahí está mi entrada, está, ahora sí está dando, clásico, poner los stops aquí arriba, y entonces cuando pones stop, y ahora sí ya, dependiendo de las masas, ellos pueden bajar el precio por el capital que manejan ciertos puntos hasta que ahora sí, ya de acuerdo a su modelo de negocio, ahora sí toda la contraparte está con los menores, ahora sí liberamos el precio. Regularmente viene esa liberación del precio cuando las velas son grandes, la mayoría lógicamente ve esas velas y después dice, pero no hubo fundamental o qué pasó y ya está muy grande y dice, no, pues ya no voy a entrar porque mi riesgo es demasiado, o a uno que entró ahí arriba, entró, pero después se vuelve a acumular el precio, el mismo ciclo empieza a darse, etcétera, etcétera. Entonces cuando empieza a entender esos puntos particulares va a ser mucho más sencillo, que pueda ser flexible en su trading y que sepa que realmente nadie sabe lo que el mercado va a hacer, ¿ok? Y que dependemos de estos grandes para realmente poder hacer dinero. Entonces, vemos este diagrama, esta configuración, ¿no? Entonces se libera el precio y bueno, lógicamente en mi entrenamiento avanzado les enseño ya después que libera cómo se aprovecha la tendencia. Lógicamente aquí viene el truismo o la perogrullada, creo que se llama, creo que se dice en español, de que la tendencia está amiga hasta que se rompe. Lógicamente siempre operamos con la tendencia, pero entendemos los verdaderos cambios de tendencia en lugar de esperar a que rompa las líneas, cruce las medias móviles, todo ese tipo de cosas que la mayoría de las veces hacen que entre usted tarde al mercado y que sus riesgos obviamente sean más grandes. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Basado en este ejemplo anterior, ¿okay?, digamos que alguien se da cuenta de que el mercado se acumula, después se va hacia una dirección, se va hacia otra,
y empieza a crear una estrategia. Dice, pues mira, yo me estoy dando cuenta de esto, el mercado se está acumulando, voy a ir hacia atrás, voy a empezar a hacer una regla porque a lo mejor mi horario se acomoda con este movimiento. Entonces empiezan a hacer esta estrategia, van al pasado, se van a lo mejor, no sé, muchos utilizan el Forex Tester, cosas así, y empiezan a hacer la estrategia, empiezan a decir, no, bueno, aquí voy a entrar tantos pips arriba, voy a sacar tanto límite, tanto stop, y ya lógicamente conforme lo que pasó en el pasado, lógicamente ya puedo optimizar esa estrategia. Pero ¿qué pasa? Como entendemos ahora que realmente no depende de lo que usted vea en el pasado, sino de las necesidades que el market maker tenga, entonces realmente usted puede ponerle el parámetro que quiera, pero en el largo plazo va a dejar de funcionar por el simple hecho que lo que sigue de lo que es hoy en adelante va a depender de las necesidades y del modelo de negocio, no de lo que usted cree que se va a repetir del pasado. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Digamos que aquí está el movimiento, pone una entrada hacia arriba, entrada hacia abajo y bueno, ¿no? Ya empieza a hacer su backtest y empieza ahora sí a probarla, a hacer backtest, la prueba en demo, todo, pues hay resultados, y dice, no, pues sí, esto se ve bien o no. A lo mejor si no se ve muy bien, va y regresa y la optimiza y hasta que a lo mejor dice, ok, ya está, ahí se ve bien la estrategia. ¿Vale? ¿Cuál es la percepción popular? Pues ya tengo que ser disciplinado, tengo que ajustarme, seguir mi operación a rajatablas y básicamente estoy de esa manera voy a tener éxito. Entonces, ¿qué pasa? El mercado se empieza a mover aquí, por ejemplo, boom, se rompe, se va hacia arriba y empieza a ganar, ¿no? Ahí está. Siguiente, a lo mejor ves, a lo mejor si la estrategia la hizo con stop reverse, ¿no? Que a lo mejor si no se va hacia arriba, se va hacia abajo y entro con la misma cantidad y gano hacia abajo y salgo tablas, o a lo mejor, etcétera, ¿no? Pero ya vamos a ver que simplemente por las necesidades a veces lógicamente va a ganar porque se dio la casualidad de que las necesidades del market maker pues fueron con lo que usted iba, ¿no? Con la estrategia. A veces se va a dar que, bueno, vea, le hizo el stop reverse y a lo mejor recuperó el otro lado, salió tabla, ¿no? Bueno, no está tan mal, digo, ganamos y preservamos, ¿no? Es lo importante que se tiene como perspectiva. Pero después viene el mercado, sube, después baja, después vuelve a subir, le da doble pérdida. Y usted simplemente está dependiendo, todos los días va a depender de que el mercado haga algo por usted, en lugar de que usted haga algo por usted mismo. Y entonces la confianza venga en lo que usted sabe y conoce el mercado en lugar de lo que usted cree y piensa y ajusto de acuerdo a su percepción del riesgo del mercado. Entonces, es importante que se entiende. Mi pregunta para ustedes, hasta ahorita, ¿tiene sentido lo que estoy diciendo? ¿Sí o no? ¿Estoy inventando? ¿Estoy loco? ¿Qué es lo que piensan? Déjenme saber. A lo mejor cuántos de ustedes han desarrollado estrategias y han hecho una, otra y a lo mejor les ha pasado esta situación. O sea, denme sus opiniones, o sea, no hay problema, o sea, digan si creen que no, que estoy loco y que no, o sea, Dios, no, aquí no está para que ustedes crean lo que yo digo, sino que ustedes lo piensen, lo mediten y entonces puedan sacar sus propias conclusiones. Ok, ahora, entonces por lo tanto, observando este ejemplo, ¿cómo percibo esto para operar? Es, como decía, en hecho mi entrenamiento, ¿cómo lo sé? O sea, ¿cómo yo sé esto? Pues lógicamente estuve desde adentro, sé cómo se crea un broker, sé qué contratos se tienen que hacer, sé que hay cómo las plataformas funcionan, cómo pueden abrir spread, todo ese tipo de cosas, ¿ok? ¿Cómo sé? Porque trabajé dentro del rubro, entonces entiendo qué es lo que se hace, ¿ok? Entonces, pero hasta que usted no lo entiende de esa manera,
realmente no puede tener esa perspectiva porque siempre está con ese incierto de que depende de lo que usted cree que el mercado va a hacer. ¿Ok? Entonces, observando este ejemplo, lo que usted piensa que es una estrategia simplemente continúa siendo una forma aleatoria de trading, ya que usted sigue tratando de ver el trading como un negocio personal, en lugar de aprender cómo interactuar con el modelo de negocio del market maker. No, ok, le toca el stop loss antes de aprovechar el movimiento. Ok. Exacto, César dice, está bien, o sea, me tocan el stop loss. ¿Qué es lo que pasa con la psicología del operador? Dice, es causa incertidumbre. Si yo pensaba que se iba a ir al mercado, pero me toca el stop loss, eso paraliza al trader porque está con la creencia muy arraigada de lo que el mercado debería hacer y lo que hace. Entonces, por lógica en el cerebro no hay una conexión, porque usted dice, bueno, si hizo esto, después muchos que no entienden y persiguen al precio, pues, terminan mal, pero porque no entienden esos puntos importantes que hacen la diferencia y que también le ayudan a no operar con los clásicos patrones, rompimientos, todo ese tipo de cosas. A ver, sino con el puro. Recuerde que esto es importante. El mercado es como un río constante de movimiento. El mercado el precio se sigue moviendo constantemente. Son las personas, ¿ok? Son las personas las que le dan, lo segregan o le dan cierto valor o cierto peso a ciertos patrones o ciertos movimientos. Son las personas, no el mercado. El mercado se sigue moviendo constantemente. Entonces, cuando entonces entiende el negocio, el modelo de negocio, entonces puede conectar esa forma, entonces va a ver más simple. Ahora, dice, al menos, dice Flavio, le enseña patrones, dice Romeo K, según, thank you. Experiencia de cuántos años. Realmente, de hecho, les voy a compartir unos testimoniales de personas que he enseñado. Regularmente, la mayoría de las personas que he enseñado son personas que han estado ya varios tiempo tratando de hacerlo y porque están en ese ciclo, ¿okay? Tratando de hacerlo de la misma manera. Y cuando les he enseñado y se los pongo más simple, operamos en vivo y se los enseño, realmente no les toma tanto. A lo mejor varía entre 3, 6 meses, o sea, depende de la persona. Entonces, esa es básicamente la cuestión, es verlo simple, es lo único que necesita, no, realmente no necesita aprender un montón de cosas, rebuscarle, no, es entenderlo simple, adaptarse al modelo de negocio que realmente es, y entonces de esa manera los paradigmas van a cambiar y entonces va a ver el trading de forma distinta. Entonces, realmente es como puede hacerlo. O sea, muchos de ustedes realmente no necesitan más que ese extra entendimiento para poder hacer la diferencia. Ya muchos de ustedes mm, estoy casi 100% seguro que saben que es un soporte, que es una resistencia, que hay que comprar aquí, vender allá, y que la tendencia, o sea, muchos de ustedes son bastante buenos analizando el mercado. El problema es que siguen viendo y lógicamente a lo mejor nadie se los ha dicho que el mercado realmente tienen que verlo desde esa otra perspectiva, sino pues lo único que se está haciendo es quedándose dentro de ese círculo. Por ejemplo, aquí está esta parte, órdenes separadas, ¿no? Es una cuestión que lógicamente tenemos siempre que proteger nuestra cuenta, nuestras operaciones. Pero la realidad es esto, las órdenes separadas también sirven como mecanismos de acumulación. Que los market makers revelan su tirada en cuanto a la acumulación de órdenes de compra o venta por medio de crear la creencia del movimiento hacia una de las direcciones. ¿Cuál es la percepción de la mayoría? La percepción es prevenir pérdidas. Eso es lo que es mi stop loss. Pero para los grandes, el stop loss es una herramienta muy eficaz, pero que entonces enseña el sentimiento de realmente dónde está el dinero. Por eso entonces, si depende de dónde está el dinero, entonces no tiene nada que ver que yo me ponga a hacer backtesting del pasado, porque no es un reflejo de lo que realmente pueda pasar en el futuro, porque no es un negocio personal, es un negocio de alguien más. ¿Digo? Entonces tenemos que haber aprendido primero todo esto y luego el análisis técnico. No necesariamente. De hecho, por eso una de las razones que en la página de fxlegos.com creé esas lecciones de análisis técnico gratis, es para que entonces ya que las entienden, las saben, entonces ahora sí venimos y las adaptamos al modelo de negocio. ¿Digo? O sea, no quiere decir que el análisis técnico no va a funcionar o que no es necesario. ¿Okay? Pero
ya va a tener un mejor entendimiento de cómo adaptarlo y no darle tanto peso, cuando sí darle peso, y realmente cómo fluctuar, cómo integrarse al negocio de market maker, pero aún haciendo nuestro análisis técnico. ¿Ok? Esa es básicamente la transición que se tiene que hacer. Si no, si nada más se hace uno o el otro, pues estamos básicamente no siendo flexibles porque estamos yendo con uno o con otros. No estamos pudiendo movernos entre los dos. Ahora, dice, entonces los market makers identifican dónde están los stop loss. Exacto. Pues es que, pues, lógicamente, ¿dónde la mayoría pone sus stop loss? Puntos demasiado, o sea, clásicos, altos, ¿ok? Los swings, arriba de 618, o sea, es muy, y ellos pueden verlo, tienen los libros, o sea, tienen sus datos, el software de plataforma va a sus servidores, saben dónde están los stops, y no es que van a operar en contra de Flavio, o están esperando a ver qué hace Francisco o César, no están esperando a ver qué hace para ir en contra de él, no, es que simplemente el negocio es eso, ir en contra de la mayoría y ir por el dinero, así de simple. Entonces, por eso es que tiene que saber adaptar ese modelo de negocio a lo que ya sabe. No quiere decir que exactamente va a desechar todo lo que sabe, sino que va a poderlo adaptar. ¿Ok? Ok, entonces ahí está. Entonces, básicamente, eso es uno de los ejemplos, ¿no? Hay otros más, pero bueno, no vamos a detallar todo esto. Como decía, realmente me tardo aproximadamente 4 días en enseñarle. El ejemplo lo practicamos en vivo, lo ven, les enseño cómo lo hacen, cuándo potencialmente va a pasar, y si pasa, cómo actuamos, etcétera, pero ya es un trading totalmente distinto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Últimamente, lo que los grandes hacen es retar su creencia, ¿ok? Piénsalo por un momento. Si la operativa tradicional está basada en los mismos principios teóricos, usted como trader está más propenso a que su creencia de que el mercado debería hacer una u otra cosa sea más fácil de manipular. En lugar de entender el mercado de forma sencilla y depender de las herramientas tradicionales primero, ¿ok? ¿Por qué? Para que entonces, lógicamente, sus creencias del mercado sean flexibles y el miedo a realizar cosas distintas desaparezca. También dejará de crear reglas de fachada y lógicamente de fachada, además basadas en solo lo que ve y no en lo que conoce. ¿Ok? Es importante. Entonces, recuerde que el mercado está constantemente en movimiento y, como les he mencionado, son las personas que segregan el movimiento o formaciones, pero la realidad es que el mercado es un ente en constante movimiento. Por lo tanto, si nuestras reglas de trading toman en cuenta el modelo de negocio del market maker, entonces pueden ser bastante simples. Entonces, al comprender el modelo de negocio, ¿okay?, de los grandes, podrá lograr que su percepción del mercado vaya a otro nivel y que sus creencias puedan acoplarse a este nuevo conocimiento y por lo tanto lograr lo que Mark Douglas menciona en su libro Trading en la Zona, ya que su subjetividad podrá ser apaciguada y dirigida por lo que conoce y no por lo que ve. ¿Okay? Cualquier cosa puede pasar, ¿okay? Ese es uno de los 5 principios que enseña este libro. No necesitas saber lo que va a pasar en el siguiente movimiento para hacer dinero. Hay una distribución aleatoria entre ganadores y perdedores para cualquier serie de variables que definen una ventaja. Tener ventaja no es más que una indicación de una alta probabilidad de que una u otra cosa pase. Y cada momento en el mercado es único. ¿Okay? Entonces, por último, si usted entonces podrá lograr crear reglas verdaderas, ¿okay?, del trading y no de fachada. Estas reglas serán flexibles ya que entiende que no es un negocio sino el de los grandes, dejará de limitarse a solo operar patrones o indicadores populares y dependerá
de su confianza, ¿ok? Y no dependerá de la confianza de estos patrones, indicadores o metodologías del pasado. No quiere decir que no los va a utilizar en absoluto, pero estos serán solo herramientas. La teoría y el análisis técnico funciona, ¿ok? Algunas veces va a funcionar y debe ser así, porque entonces, si no funcionara, si los patrones a veces no funcionan y todo esto, no podría seguir alimentando el negocio de tratar de preservar eh, hasta, lógicamente, el negocio de los grandes. Y entonces, lógicamente, de esta manera, muchas veces al no entender esto, como les decía, constantemente quiere hacer lo mismo, y muchos operadores caen en esto. Lógicamente perseveran, porque lógicamente muchos de ustedes son, que he hablado con ustedes y dicen, no, pues yo quiero hacer esto, ya quiero lograrlo, y perseveran, pero volvemos al principio, perseveran bajo el mismo círculo y no bajo un entendimiento ya más concreto. Realmente la perseverancia del trading debería ser perseverar para quitarse las limitaciones mentales y los miedos. No perseverar en tratar de hacer lo mismo una otra vez. Esa es una cosa diferente. Entonces las decisiones y la confianza comenzará a estar en usted y no en nadie ni nada más. ¿Okay? Entonces, básicamente, básicamente es eso, ¿no? Eso es básicamente que es importante. Reglas de fachada, patrones, formaciones, indicadores de popularidad, afirmaciones, los truismos o la perogrullada, que es la tendencia esta amiga que se rompe, no compres el rompimiento, espérate que retroceda, o sea, todo ese tipo de cosas son reglas de los hombres, por así decirlo, ¿no? O sea, realmente no es como el mercado funciona de forma más simple. Entonces, básicamente, lo que sí es que les invito a que escuchen esos testimoniales, vayan a la página, escuchen los testimoniales. Si quieren hablar con alguna de esas personas, lo pueden hacer, ¿ok? Es algo muy importante y que puedan distinguir realmente la importancia de aprender el negocio de la forma correcta, ¿no? O sea, espero que con esto se les abran los ojos y empiezan a entender que realmente es una cosa diferente a lo que vemos que pasa y lo que está por dentro o por atrás del negocio. ¿Okay? Repito, no es que los market makers, los brokers sean malos, simplemente que tienen un negocio que cumplir, pero lo más eficaz para nosotros es adaptarnos al negocio en lugar de querer hacer un negocio propio. ¿Me explico? Entonces, estamos en contacto. Ahí les mandé un link de hecho, nada más voy a hacerlo rápido aquí para que lo vean. No sé si les llegó el testimonial, chequenlo, escúchenlo, ¿okay? Y pues ahí está. Estamos en contacto. Regístrate en la página, como les decía, pueden aprender a hacer el análisis técnico y ya después lo podemos agregar. Le podemos dar así, poner dónde va, ¿no? Técnicas para poner stop loss. Lógicamente, digo, esto se los enseño. Necesitaríamos hablar de todo un proceso de los porqués. Lógicamente, tenemos que entender esto, el modelo, y entonces saber por qué los stops van ahí. ¿Okay? Como es que entonces no necesariamente siempre tenemos que ponerlos en los lugares clásicos, y los stops no necesariamente siempre es de acuerdo a que, pues si puedo arriesgar 30 pips, le pongo 30 pips, ahí no importa dónde, ¿no? Con que sean 30, o cosas de ese tipo. Entonces, es todo realmente un programa, pero que necesita que se lo enseñen y que le den seguimiento para que se pueda implementarlo a su trading. ¿Okay? Entonces, que estén bien, estamos en contacto. Este es Luis Morelos, FX Logos. Gracias a FX Street por invitarme de nuevo y estamos en contacto. Hasta luego. Percepción, ¿no? Que el trading debería ser de esa manera. Ahora, número 3, las habilidades de análisis técnico. Es decir, entre más sepa de análisis técnico, mejores decisiones tomará. Y lógicamente al tomar mejores decisiones, mejores ganancias tendrá, y así como una predicción de dónde va a ir el mercado. De esta manera se piensa que va a ser consistente. Entonces, siguiendo ese movimiento del mercado,
y por lo tanto esto se va a reflejar en sus ganancias consistentes. ¿Okay? Número 4 es un sistema personal, ¿qué quiere decir? Que es considerado como una forma en que personalmente se digiere el riesgo, que regularmente integra lo que usted percibe del mercado debido a su creencia como lo que usted considera amenazante o no amenazante. Esto suena bastante lógico, pero si este sistema o estrategia personal, en lugar de ser una constitución personal, está basado en las primeras 3 percepciones, regularmente usted quedará atrapado en lo que es el ciclo de la pérdida que vamos a revisar en un momento más. Okay, entonces, tomen en cuenta esos 4 puntos, estas percepciones, ¿no? Lo que se escucha, remover las emociones, tiene que tener un sistema mecánico, habilidades de análisis técnico, sistema personal, ¿no? Eso es algo muy... Buenas tardes a todos, espero estén bien. Les habla Luis Morelos, disculpen por a lo mejor mi voz, pero recientemente por los cambios de temperatura, ahí la garganta ya estaba dando de sí. Vamos a comenzar este webinar, el ciclo de la pérdida. Cualquier pregunta que tengan durante este tiempo, por favor no duden en escribirla. Este webinar es más que nada, más que hablar de cuestión técnica, es más que nada entender ciertas percepciones, porque una de las cosas más importantes en el trading es, al final del día, la confianza que usted tiene en hacer lo que está haciendo, que es básicamente hacer trading. Ahora, comenzando este webinar, me gustaría hablar de cuatro puntos importantes. Básicamente 4 percepciones que hay dentro del mercado muy comunes, muchos de ustedes ya las conocen, a lo mejor van a empezar a pensar un poco más en ellas. La primera es remover las emociones, es decir, ¿qué significa esto? Regularmente como operadores llegamos al mercado y nos empiezan personante que ya está dentro de un sistema de muchas veces de aprendizaje. A veces es simplemente diferente, pero es lo mismo. O sea, a lo mejor diferentes nombres, diferentes a lo mejor formas de presentarlo, pero es prácticamente la misma secuencia. Ahora, ¿qué es lo que me refiero con el ciclo de la pérdida? Vamos a estudiar esto detenidamente ya con lo que hemos mencionado de las 4 fases o percepciones. Usted primero desarrolla una estrategia utilizando algunas medias móviles o algún otro indicador popular o no popular o combinación, ya sea que a lo mejor cuando crucen o cuando el mercado esté arriba o debajo de ellas, o rompimiento de líneas de tendencia, o rebote en retroceso 618, 786, de Fibonacci, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, simplemente como lo vimos en la parte, en la 4, es simplemente como usted perciba el riesgo, es lo que usted va a empezar a utilizar y a lo mejor empezar a trabajar a crear una estrategia. A lo mejor va a empezar a copiar, a querer encontrar y copiar ciertas estrategias, pero después va a empezar a usted a tratar de maniobrar esas estrategias y tratar de encontrar una forma que usted, lógicamente, le confía a esa estrategia. Entonces pasamos a que dentro de ese círculo, por lo tanto el desarrollo y la estrategia que está desarrollando prácticamente van de la mano, junto con el tiempo de prueba, y luego pasamos al siguiente paso, el cual es que después de haber probado, primero, después de haber a lo mejor hecho backtesting, y después de haber hecho ese backtesting, a lo mejor lo prueba, ya que ese backtesting le arrojó a lo mejor ciertos resultados que le pudo cambiar, lo pudo optimizar, y entonces ya la empieza a operar en cuenta demo por cierto tiempo. ¿Qué significa esto? Que al operarla en cuenta demo, lógicamente lo que usted espera es que arroje ciertos resultados positivos y que después de arrojar ciertos resultados positivos usted gane confianza en esa estrategia para entonces pasar a la cuenta real y entonces, por lógica, ya empezar a, lógicamente, esperar que tenga un retorno. ¿Okay? Entonces, básicamente, quiero que piensen en este ciclo. ¿Qué está pasando? Después de que ha tenido cierta, lo repito, y hago un paréntesis aquí, es decir, usted empieza a confiar en la estrategia, ¿ok? Entonces, la pregunta es, ¿en quién realmente está confiando?
está confiando en la estrategia, en lo que ha desarrollado basado en el pasado. ¿Ok? Ahora, decide ya abrir esta cuenta. Empezamos a aprender, empezamos a escuchar, no sé, diferentes percepciones, webinars. Y una de las conclusiones, leemos libros, y una de las conclusiones bastante lógicas es que tenemos que remover las emociones de nuestro trading. Es decir, lo que significa que usted no debe prácticamente, o sea, pero la percepción, es decir, nosotros debemos controlar nuestras emociones, pero mucha de la percepción es que prácticamente no debe sentir nada cuando gana ni cuando pierde. Pero la realidad es que es imposible quitar completamente las emociones en lo que es el trading. De hecho, las emociones muchas veces son necesarias, ya que si se removieran totalmente, ¿dónde quedaría la emoción que hace que lógicamente sigamos haciendo lo que nos gusta, en este caso, pues el trading? Entonces, empezamos con ese punto, ¿no? La percepción de totalmente tengo que ser un robot, no tengo que sentir nada, es válida, es lógica, pero también tiene su flexibilidad ahí. La otra es sistemas o estrategias mecánicas. Es decir, tener un sistema que automáticamente realice operaciones por mí o que me dé entradas y yo hacer las operaciones, eh, es decir, el robot o el sistema da las entradas por sí solo, o yo simplemente sigo la señal y entro a las operaciones con un riesgo específico y una ganancia específica. Esa es otra